Caín, el hombre que mató a su hermano. ¿Qué fue de su vida después? Antes de comenzar esta historia, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué harías si cargaras con una culpa tan grande que jamás pudieras escapar de ella? ¿Cómo sería despertar cada mañana sabiendo que tus propias manos derramaron la sangre de tu hermano? Hoy conocerás la historia completa de Caín después del asesinato de Abel. Descubrirás qué ocurrió con él, por qué Dios no lo mató, qué significa realmente la marca de Caín, con quien se casó, cómo surgió su descendencia y qué lecciones dejó para toda la humanidad. Pero también veremos qué dice realmente la Biblia y qué pertenece a tradiciones posteriores. Prepárate para adentrarte en uno de los relatos más misteriosos y profundos de las Escrituras. Todo comenzó fuera del jardín del Edén. Adán y Eva ya no vivían en el paraíso. El pecado había cambiado para siempre la historia de la humanidad. La tierra, antes perfecta, ahora producía espinos y cardos. El trabajo era agotador. El dolor, el sufrimiento y la muerte habían entrado en el mundo. En ese escenario nacieron sus primeros hijos. El mayor fue Caín. Su nombre expresa la alegría de Eva al decir, he adquirido un varón con la ayuda del Señor. Ella probablemente creyó que aquel niño sería el descendiente prometido que aplastaría el poder de la serpiente. Tiempo después nació Abel. Mientras Caín aprendió a cultivar la tierra, Abel se convirtió en pastor de ovejas. Ambos crecieron juntos. Trabajaban cerca uno del otro. Habían escuchado directamente de sus padres cómo era vivir en el Edén, cómo caminaban con Dios y cómo una sola desobediencia cambió el destino del mundo. Con el paso del tiempo llegó el momento de presentar ofrendas a Dios. Caín llevó frutos de la tierra. Abel llevó las mejores crías de su rebaño y la grasa de ellas. La Biblia dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no aceptó la de Caín. Muchos se preguntan por qué. La respuesta no está únicamente en el tipo de ofrenda. Años más tarde, la Biblia explica que Abel ofreció su sacrificio por fe. Su corazón estaba rendido a Dios. Caín, en cambio, cumplía un acto religioso sin verdadera obediencia. Dios no rechazó simplemente unos frutos. Rechazó un corazón lleno de orgullo. Caín sintió que la ira comenzaba a dominarlo. Su rostro cambió completamente. La envidia empezó a consumirlo. Sin embargo, antes de que cometiera el crimen, Dios le habló con una misericordia extraordinaria. Le dijo: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, serás aceptado. Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú debes dominarlo. Era una advertencia llena de amor. Dios estaba diciendo que el pecado era como una bestia salvaje esperando el momento para lanzarse sobre él. Caín todavía podía detenerse. Todavía podía arrepentirse. Todavía podía cambiar su destino. Pero decidió ignorar la voz de Dios. Un día invitó a Abel a caminar por el campo. No sabemos exactamente qué conversaron. Quizá hablaron del trabajo. Quizá recordaron la infancia. Quizá Abel jamás imaginó que estaba caminando junto al hombre que minutos después levantaría la mano para asesinarlo. En medio del campo, donde nadie podía intervenir, Caín atacó brutalmente a su hermano. Fue el primer asesinato de la historia. La tierra recibió por primera vez sangre humana inocente. El mismo suelo que Dios había formado para dar vida ahora era testigo del odio más terrible que podía existir. El silencio invadió aquel lugar. Abel yacía sin vida. Caín acababa de convertirse en el primer homicida de la humanidad. Pero aunque ningún ser humano había visto el crimen, Dios sí. Entonces el Señor volvió a hablar. ¿Dónde está Abel, tu hermano? La pregunta no era porque Dios ignorara lo sucedido.
Era una oportunidad para que Caín confesara su pecado. Sin embargo, respondió con una mentira que atravesó la historia. No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? No mostró arrepentimiento. No lloró. No pidió perdón. Intentó esconder su culpa delante del Dios que todo lo ve. Entonces llegó una de las frases más impactantes de toda la Biblia. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre inocente de Abel clamaba por justicia. Dios pronunció entonces el juicio. La tierra ya no produciría para Caín como antes. Sería fugitivo y errante durante toda su vida. El hombre que había querido eliminar a su hermano para quedarse con todo, ahora perdería incluso la estabilidad de su propio hogar. Caín comprendió inmediatamente la gravedad del castigo. Por primera vez sintió verdadero miedo. No por haber matado, sino por las consecuencias. Exclamó: grande es mi castigo para soportarlo. Hoy me echas de esta tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Esta frase ha generado preguntas durante miles de años. ¿Quiénes podían matarlo si aparentemente solo existían Adán, Eva y unos pocos hijos? La respuesta está en que el libro del Génesis no registra el nacimiento de todos los hijos e hijas de Adán y Eva en orden cronológico. Más adelante afirma claramente que tuvieron muchos hijos e hijas. Además, Adán vivió 930 años. Durante esos siglos, la población pudo crecer considerablemente. Cuando Caín fue desterrado, probablemente ya existían numerosos hermanos, hermanas, sobrinos y otros descendientes. Caín comprendió que cualquier miembro de su propia familia podría buscar venganza por la muerte de Abel. Entonces ocurrió algo sorprendente. Dios, el mismo Dios que acababa de castigarlo, también decidió protegerlo. Declaró que cualquiera que matara a Caín recibiría un castigo 7 veces mayor. Después puso sobre él una señal. Aquí aparece uno de los mayores misterios de toda la Biblia. Las Escrituras nunca explican cuál era esa marca. No dice que fuera un tatuaje. No dice que fueran cuernos. No dice que cambiara el color de su piel. No dice que fuera una cicatriz. Simplemente afirma que Dios puso una señal para impedir que cualquiera lo matara. Durante siglos surgieron innumerables teorías, pero ninguna puede afirmarse con certeza porque la Biblia guarda silencio. Lo importante no era la apariencia de la marca, sino su propósito: impedir que la justicia humana reemplazara el juicio que Dios ya había pronunciado. Así comenzó una nueva etapa en la vida de Caín. Ya no volvería a ser el mismo. Cada paso que daba le recordaba el cuerpo de Abel tendido sobre la tierra. Cada amanecer llevaba consigo el peso de una culpa imposible de borrar. Había conseguido eliminar a su hermano, pero jamás podría escapar de su propia conciencia. Continuará en la parte 2, donde conoceremos el exilio de Caín, con quien se casó realmente, cómo nació la primera ciudad de la humanidad y quiénes fueron sus hijos y descendientes. Con el peso de la culpa sobre sus hombros y la sentencia de Dios grabada en su corazón, Caín abandonó el lugar donde había crecido. Atrás quedaban sus padres, Adán y Eva, cuya tristeza era imposible de describir. Habían perdido a un hijo por asesinato y al otro por destierro. El pecado que comenzó con la desobediencia en el Edén ahora mostraba toda su fuerza destructora, había dividido a la primera familia de la historia. La Biblia dice que Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. La expresión salió de la presencia del Señor no significa que Dios dejara de verlo, pues Dios está presente en todo lugar. Significa que Caín se apartó del lugar donde Dios manifestaba especialmente su comunión con los seres humanos. Fue un exilio espiritual además de físico. Ya no viviría cerca del sitio donde su familia adoraba a Dios, comenzaría una vida marcada por la distancia, la culpa y la incertidumbre.
El nombre Enoc proviene de una palabra relacionada con el vagar o el errar. Es un detalle significativo porque refleja la condición de Caín. Aunque levantara una casa o fundara una ciudad, su corazón nunca encontraría verdadero descanso. El hombre puede construir grandes obras, pero ninguna puede llenar el vacío que deja una conciencia culpable. Entonces surge una de las preguntas más antiguas de la Biblia: ¿con quién se casó Caín? Durante siglos, esta pregunta ha generado debates. Sin embargo, la propia Biblia ofrece la base para responderla. En Génesis se afirma que Adán vivió muchos siglos y tuvo hijos e hijas. Solo se mencionan por nombre a Caín, Abel y más tarde Set, porque eran fundamentales para la narración, pero no fueron los únicos. En una época en la que la humanidad apenas comenzaba, los matrimonios entre hermanos y hermanas o entre parientes cercanos eran necesarios para poblar la tierra. Más adelante, cuando la población aumentó y los efectos de la degeneración genética se hicieron más notorios, Dios prohibió esas uniones en la ley dada a Moisés. Por lo tanto, la explicación más aceptada entre los estudiosos de la Biblia es que Caín se casó con una de sus hermanas o con una sobrina cercana, descendiente de Adán y Eva. La Biblia no revela su nombre, quizás porque el interés del relato no está en ella, sino en las consecuencias del pecado de Caín. Con el tiempo, su esposa quedó embarazada y dio a luz un hijo llamado Enoc. No debe confundirse con el otro Enoc, descendiente de Set, quien más adelante caminó con Dios. Son personas diferentes. El nacimiento de Enoc marcó un cambio importante. A pesar de estar bajo juicio, Caín no dejó de formar una familia. Dios no anuló su capacidad de tener descendencia. Esto muestra una realidad profunda: el juicio de Dios y su misericordia pueden manifestarse al mismo tiempo. Caín debía cargar con las consecuencias de su pecado, pero aún podía vivir, trabajar y tener hijos. Poco después ocurrió algo sorprendente. La Biblia dice que Caín edificó una ciudad y la llamó Enoc, en honor a su hijo. ¿Por qué construir una ciudad si Dios le había dicho que sería errante? Muchos intérpretes consideran que este acto refleja el intento de Caín por encontrar seguridad mediante sus propias fuerzas. En lugar de depender de Dios, levantó murallas, organizó una comunidad y buscó establecer una herencia duradera para su familia. Era una forma de desafiar la fragilidad de su condición. Si no podía hallar paz en Dios, intentaría hallarla en sus logros. Aquella ciudad probablemente no era una metrópoli como las actuales. Debió ser un asentamiento fortificado, uno de los primeros centros organizados de la humanidad. Sin embargo, representó un avance importante en la historia de la civilización. La descendencia de Caín continuó creciendo. Enoc tuvo un hijo llamado Irad. Irad fue padre de Meujael. Meujael fue padre de Metusael. Metusael fue padre de Lamec. Hasta este punto, la Biblia menciona pocos detalles sobre estas generaciones. Sin embargo, el hecho de conservar sus nombres demuestra que la familia de Caín siguió multiplicándose durante muchos años. Mientras la humanidad crecía, también crecían el conocimiento, las habilidades y, lamentablemente, el pecado. Al llegar a Lamec, la historia vuelve a detenerse, porque este hombre representa un nuevo descenso moral. Lamec fue el primer personaje mencionado en la Biblia que tuvo dos esposas. Sus nombres eran Ada y Sila. Esto no significa que Dios aprobara la poligamia. Desde el principio, el diseño divino había sido la unión de un hombre y una mujer. La decisión de Lamec muestra cómo la humanidad comenzaba a apartarse cada vez más del plan original de Dios. Pero el problema de Lamec no terminó allí. En un momento del relato, reúne a sus dos esposas y les recita un poema inquietante. He dado muerte a un hombre porque me hirió y a un muchacho porque me golpeó. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec lo será 77 veces. Estas palabras revelan un corazón aún más endurecido que el de Caín.
Caín temió después de matar. Lamec, en cambio, parece presumir de haberlo hecho. Mientras Caín recibió una protección otorgada por Dios, Lamec se atribuye una venganza mucho mayor, como si pudiera decidir su propio destino. El pecado ya no era motivo de vergüenza, comenzaba a convertirse en motivo de orgullo. Sin embargo, la descendencia de Caín también dejó aportes importantes para el desarrollo de la humanidad. Ada dio a luz a Jabal, considerado el padre de quienes habitan en tiendas y crían ganado. Esto indica un gran avance en la organización de la vida pastoril y nómada. El hermano de Jabal fue Jubal, reconocido como el padre de todos los que tocan la lira y la flauta. La música, uno de los mayores regalos de la creatividad humana, comenzó a desarrollarse entre los descendientes de Caín. Por su parte, Sila dio a luz a Tubal Caín, un experto en trabajar el bronce y el hierro. Él representa uno de los primeros grandes artesanos y metalúrgicos de la historia bíblica. Gracias a habilidades como las suyas, la humanidad empezó a fabricar herramientas más resistentes para la agricultura, la construcción y otros oficios. Este detalle encierra una enseñanza importante: el desarrollo tecnológico y cultural no siempre va acompañado de un crecimiento espiritual. Mientras la descendencia de Caín progresaba en música, ganadería, ciudades y metalurgia, también aumentaban la violencia, el orgullo y la corrupción del corazón humano. La civilización avanzaba, pero el pecado avanzaba con ella. Y quizás esa sea una de las lecciones más actuales de esta historia. El ser humano puede construir ciudades inmensas, crear instrumentos musicales extraordinarios y dominar tecnologías impresionantes, pero si su corazón permanece lejos de Dios, ningún progreso material puede reemplazar la paz que solo Él puede dar. Mientras los años se convertían en décadas y las décadas en siglos, Caín envejecía contemplando cómo el mundo cambiaba delante de sus ojos. Había visto nacer a hijos, nietos y bisnietos. Había observado cómo pequeños campamentos se transformaban en poblados y cómo aquellos poblados comenzaban a parecerse a ciudades. La humanidad crecía con rapidez, pero junto con ella también crecían el orgullo, la violencia y la rebelión contra Dios. Cada vez que Caín veía correr a los niños de su familia, era imposible que no recordara a Abel. Su hermano nunca tuvo la oportunidad de formar un hogar. Nunca vio crecer a sus propios hijos. Nunca conoció a sus nietos. Todo aquello le había sido arrebatado por un solo instante de ira. La Biblia no vuelve a registrar conversaciones entre Dios y Caín después de su destierro. Ese silencio resulta impactante. El hombre que un día habló directamente con el Creador desaparece casi por completo del relato bíblico. Es como si las Escrituras quisieran mostrar que la consecuencia más terrible del pecado no era únicamente el castigo, sino la pérdida de una relación íntima con Dios. Sin embargo, la historia de Caín no terminó con él. Su influencia continuó en sus descendientes. Con el paso del tiempo, la violencia comenzó a extenderse por toda la tierra. El ejemplo de Caín encontró imitadores. Lo que había empezado con un asesinato entre dos hermanos terminó convirtiéndose en una cultura donde la vida humana era cada vez menos valorada. Esto prepara el escenario para uno de los acontecimientos más grandes de la Biblia, el diluvio universal. Antes del diluvio, Génesis describe que la maldad del ser humano había llegado a un nivel sin precedentes. Los pensamientos del corazón eran continuamente malos. La violencia llenaba toda la tierra. Aunque la Biblia no afirma que toda esa corrupción proviniera únicamente de Caín, sí presenta un contraste muy claro entre dos líneas familiares: la descendencia de Caín, caracterizada por el desarrollo de la civilización acompañado del aumento de la violencia, y la descendencia de Set, de la cual se dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. No significa que todos los descendientes de Caín fueran malvados ni que todos los descendientes de Set fueran justos. Pero el relato utiliza ambas genealogías para mostrar dos caminos distintos:
el camino de quien vive lejos de Dios y el camino de quien busca su presencia. ¿Cómo murió Caín? Aquí encontramos uno de los mayores misterios de las Escrituras. La Biblia nunca dice cuándo murió. No dice cuántos años vivió. No dice dónde fue sepultado. No relata sus últimas palabras. Simplemente desaparece del relato. Ese silencio ha dado lugar a numerosas tradiciones antiguas. Una de las más conocidas, conservada en escritos judíos posteriores, cuenta que Caín murió accidentalmente a manos de un descendiente suyo llamado Lamec. Según esa tradición, Lamec era anciano y casi ciego. Mientras cazaba acompañado por un joven que lo guiaba, confundió a Caín con un animal y disparó una flecha que lo mató. Al descubrir lo sucedido, golpeó accidentalmente a su guía y también le quitó la vida. Es una historia interesante, llena de simbolismo. El primer asesino terminaría muriendo por un acto de violencia involuntaria. Sin embargo, es importante aclarar que esa historia no aparece en la Biblia. Forma parte de tradiciones antiguas, pero no puede afirmarse como un hecho histórico basado en las Escrituras. Lo único que podemos decir con certeza es que Caín murió algún día, como todo ser humano desde la caída de Adán. El hombre que creyó resolver sus problemas eliminando a su hermano no pudo escapar del mismo destino que alcanzó a todos, la muerte. Pero la historia de Caín no trata únicamente sobre un hombre. Es la historia del corazón humano. Cada vez que permitimos que el orgullo gobierne nuestras decisiones, damos un paso hacia el camino de Caín. Cada vez que alimentamos el resentimiento en lugar de perdonar, caminamos en la misma dirección. Cada vez que sentimos envidia por las bendiciones de otra persona, comenzamos a abrir la puerta al mismo pecado que destruyó su vida. El apóstol Juan, siglos después, escribiría una advertencia poderosa. Dijo que no debíamos ser como Caín, quien era del maligno y mató a su hermano. Luego explica que lo hizo porque sus obras eran malas y las de Abel eran justas. Es decir, el problema nunca fue simplemente una ofrenda. Fue un corazón que rechazó ser transformado por Dios. Judas también menciona el camino de Caín. No habla del asesinato literalmente, sino de una actitud espiritual, la rebeldía, el orgullo y la falsa religión que aparenta servir a Dios mientras el corazón permanece lejos de Él. Eso convierte a Caín en una figura que trasciende su propia época. Su historia sigue hablándonos miles de años después. Vivimos en un mundo con tecnología impresionante. Podemos comunicarnos con personas al otro lado del planeta en segundos. Construimos edificios gigantescos, desarrollamos inteligencia artificial, exploramos el espacio y realizamos descubrimientos científicos que antes parecían imposibles. Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma que Dios hizo en los primeros capítulos de la Biblia. ¿Qué hay en el corazón del ser humano? Porque el verdadero problema nunca fue la falta de conocimiento. Fue la falta de obediencia. Nunca fue la ausencia de inteligencia. Fue la ausencia de amor. Caín representa el peligro de una humanidad que progresa por fuera mientras se destruye por dentro. Y esa advertencia sigue siendo tan actual como el primer día. En la parte 4 y final veremos las enseñanzas más profundas que deja la vida de Caín, los mitos más populares sobre él, qué significa realmente la marca de Caín. ¿Por qué Dios protegió a un asesino y cómo esta historia apunta finalmente a la esperanza y la redención reveladas a lo largo de la Biblia?